Bueno, pues ya vamos a empezar. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias a la Sala ECOO por cedernos este espacio tan estupendo para realizar actos. Y sobre todo también gracias a la gente que nos acompaña, que nos ilustrará muchísimo sobre el momento que estamos viviendo en relación con la libertad de expresión, no tanto los límites del humor, que también, sino sobre todo lo que tiene que ver con el derecho a la información, con la libertad de poder expresarse en cualquier ámbito, ya sea el periodístico o en las redes sociales, etcétera, etcétera. Para eso contamos con Yolanda Quintana, de la Plataforma por la Defensa de la Libertad de Información, Facu Díaz, conocido por todos, presentador de No te metas en política, un show fantástico que si no habéis ido lo tenéis complicado porque está todo vendido hasta la temporada que viene. Por supuesto tenemos a Cassandra Vera, que como todos sabéis acaba de recibir una sentencia de 1 año por unos chistes sobre Carrero Blanco en Twitter. Isabel Elbal, abogada, y Darío Adanti, dibujante, también humorista, de la revista Mongolia, que si no lo conocéis deberíais conocerlo. Levanta la mano que es bajito, Entonces, bueno, para sentar un poco los marcos del debate y de cómo y de qué problemas tenemos o no en cuanto a la libertad de información, le voy a ceder la palabra a Yolanda Quintana. Bueno, gracias a Andrés y al diario.es por organizar este debate, porque es muy necesario que reflexionemos todos juntos. Si queremos que cambie la situación actual, parte de ello es bueno, pues pensar en común, a ver cómo podemos cambiar las normas que permiten que esto ocurra ahora, y esto, si no hay un debate colectivo y si no hay una opinión pública y una sociedad que empuje estos cambios, no lo conseguiremos. Antes de empezar, desde la PDLI queríamos transmitir nuestro apoyo y nuestra solidaridad a Cassandra por la situación personal que está viviendo y las consecuencias que una sentencia injusta como esto le están ocasionando en su vida personal, y bueno, nuestra disponibilidad para ayudarla en lo que podamos desde el punto de vista técnico y jurídico y también de apoyo a la opinión pública. Antes de explicar nuestra postura, me gustaría brevemente compartiros desde qué punto de vista desde la PDLI enfrentamos este tipo de situaciones. La PDLI es una organización plural, apartidista, independiente, y tiene una visión radical del derecho a la libertad de información y el derecho a la libertad de expresión. Esta visión radical quiere decir que nuestro foco y nuestro criterio y nuestro patrón para evaluar los distintos sucesos que acontecen y que suponen vulneraciones y ataques a la libertad de expresión no es otro que los parámetros internacionales que obligan a nuestro país. Por desgracia, la legislación española, y como se está aplicando, no siempre respeta estos parámetros internacionales, y nuestra misión como plataforma independiente que vigila y monitoriza todas las vulneraciones y ataques a la libertad de expresión, bien se produzcan en la calle frente al derecho a la protesta, bien mediante multas a periodistas o bien mediante juicios o sentencias, como este caso, contra la libertad de expresión. Nuestro objetivo no es otro y nuestro patrón de criterio no es otro que la normativa internacional. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la libertad de expresión con el caso Cassandra? Pero no es el único. Hay que tener en cuenta que en los últimos años, y aunque el terrorismo ya no es una amenaza, en el último año 2016 se han producido cerca de 30 condenas por delitos de enaltecimiento del terrorismo. Este es un problema, pero no es el otro. Tenemos otros delitos como ofensa a los sentimientos religiosos, o tenemos también la persecución de delitos de odio con una redacción muy ambigua que estaría vulnerando, tal como se pretende aplicar, la libertad de expresión si pasa al ámbito administrativo. Bueno, a nuestro juicio rechazamos todos estos límites porque suponen una vulneración de los parámetros internacionales. Desde el punto de vista de los estándares internacionales a los que está sujeto nuestro país, la libertad de expresión no tiene otro límite que la incitación directa al odio y comportamientos que representen violencia. Sin embargo, cualquier tipo de opinión, incluso las que sean ofensivas, las que sean desde el punto de vista socialmente reprobables, están amparadas por el derecho a la libertad de información. En el caso de Cassandra, por ejemplo, la sentencia refleja, y también la petición del fiscal frente a la que la PDLI actuó pidiendo que cambiase su criterio, supone un preocupante desconocimiento de los términos en los que se pueden interpretar este tipo de delitos. Por un lado,
no tenía en cuenta la intencionalidad, tanto en el caso de Cassandra como en otros casos que han terminado en condena, como el caso Strawberry, y tampoco el contexto de humor, el contexto cultural de este tipo de expresiones. Hay que tener en cuenta que la libertad de expresión da cabida y está amparada para este tipo de expresiones. Precisamente este es el objetivo de las normas que protege la libertad de expresión, no las normas sobre las que hay consenso, sino las normas que pueden ofender y que pueden ser radicales. ¿Cuál es el peligro de todo esto? Bueno, pues que es una amenaza latente. Por un lado, la vaguedad con la que estos delitos están descritos en el Código Penal y también cómo están siendo interpretados sin tener en cuenta, como decía, tanto la intencionalidad como el contexto cultural en el que se expresan. Los datos así lo ponen en evidencia, que cuando el terrorismo ya no es una amenaza real y cuando este tipo de expresiones no tienen ninguna vinculación con realidades que sean socialmente peligrosas, los datos demuestran que el número de procesamientos y el número de condenas crecen. ¿Cuál es nuestra postura como plataforma en defensa de la libertad de información? Bueno, por un lado, estamos impulsando en esta legislatura, pero no solo en esta legislatura, porque son delitos que vienen de legislaturas anteriores, que se deroguen este tipo de delitos en el Código Penal, porque entendemos que vulneran los parámetros internacionales sobre libertad de expresión. También creemos que es importante hacer una labor de pedagogía para que la sociedad entienda la necesidad de derogar estos delitos. No se puede entender opiniones que en estos días está sufriendo Cassandra a título personal o cualquiera de los que participemos en este debate, intentando valorar y abrir un debate que ya está cerrado. No se trata de valorar o enjuiciar si los chistes o las letras de Strawberry nos gustan más o menos, si los chistes de Cassandra nos gustan más o menos o tenemos más o menos coincidencia con la forma en la que ellas se expresan. Es un debate que ya está cerrado porque se trata de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no se negocian y los derechos fundamentales se respetan. Bueno, es una buena forma de terminar, ¿no?, la intervención. Los derechos fundamentales no se negocian, los derechos fundamentales se respetan. Bueno, hablando de libertad de expresión, Darío, vosotros tenéis una obra que es un musical, que es bastante... Sí. Es por lo menos libérrimo, Sí. ¿no? El musical de Mongolia. Sí. Tenéis una revista con unas portadas de... Sí. En fin, también muy libérrimas. Sí. Bueno, cuéntanos. Bueno, yo creo que obviamente, primero decir que el tema del PP creo que en realidad es directamente un acto de populismo del PP y un guiño hacia sus propios votantes con respecto a mantener la historia del franquismo intacta según la han armado en la transición, ¿no? De que parece mentira que 40 años después no podamos tener una historia real y objetiva de lo que pasó porque se siga diciendo que el asesinato de un dictador no favoreció la democracia, cuando en realidad favoreció la democracia, aunque luego esos tipos ya han sido unos asesinos hijos de puta que hayan matado a un montón de personas después, ¿no? El problema es que la historia es contradictoria, la historia tiene grises, no es blanco y negro y nos la quieren vender como blanco y negro. Y por otro lado, siendo incluso un acto terrible y con todas las víctimas que puede haber causado, es parte de la historia de la cultura popular española y creo que tenemos todos derecho a poder hacer bromas o comedia con nuestra propia historia, porque la historia no es solo de las víctimas del suceso trágico, sino que la historia es un pasado común de toda la sociedad, ¿no? Dicho esto, creo que el problema con la libertad de expresión, y aquí quiero ejercer una pequeña crítica humilde y espero que no vengan en contra, me parece que yo aquí decir que estoy a favor de la libertad de expresión y que todo esto obviamente es otro recorte más de las libertades individuales que está haciendo la derecha, es algo que ya estamos todos de acuerdo. Entonces intento hacer una pequeña crítica y es que me parece que desde hace un tiempo esta parte, y lo leí cuando se inauguró la PDLI, hay sectores o somos la propia izquierda a veces lo que estamos dando de comer a esos recortes de la libertad de expresión. Es decir, nos hemos obsesionado tanto con las palabras, nos hemos obsesionado tanto con el humor que no nos gusta a nosotros, que no nos hemos dado cuenta que la libertad de expresión no es solo defender los chistes que nos gustan a nosotros, no es solo defender las ideas que nos gustan a nosotros, sino defender también que el que tenga la idea más espantosa y horrible del mundo la puede expresar aunque a nosotros nos toque mucho los huevos. Es decir, la verdadera libertad de expresión es que el Ku Klux Klan no pueda tocar a nadie y no pueda tocarle un pelo a nadie porque si no va preso, pero que si 5 imbéciles quieren dar vuelta en una plaza con un puto gorro blanco, pues que lo hagan, y si no nos gusta nos expresaremos nosotros en contra. Pero no podemos, la propia izquierda, estar pidiendo que prohíban la libertad de expresión de los demás porque es negativa o porque obviamente es una imbecilidad, como la de Hazte Yo fui el primero en criticar y en escribir en contra del autobús de Hazte Oír, pero me preocupa cuando, por ejemplo, le hemos dado más visibilidad al autobús de Hazte Oír por querer que desaparezca que
por permitir que los imbéciles expresen su imbecilidad como quieran expresarla, digamos, básicamente. Entonces, creo que eso es lo que nos pasa y que lo que tenemos que entender es que para que exista un Mongolia, para que exista un Facu, para que exista Mongolia, para que exista Facu, para que exista Cassandra, pues tendremos que aguantar y no amenazar de bomba a Cremades, no salir a tirar piedras al autobús de Hazte Oír, etcétera. Esa es la molestia y la incomodidad de la libertad de expresión. La libertad... Esto me está censurando, ¿verdad? La libertad no es algo bonito y cómodo. La libertad de expresión no es bonita y cómoda. Es decir, el autoritarismo es mucho más fácil y más cómodo, sea de izquierda o de derecha. Porque solo hay un discurso y cualquiera que se vaya de ahí, pues va la trena, digamos, ¿no? La democracia es incómoda, pero es lo mejor o lo que tenemos a mano mejor para no matarnos entre todos. Entonces creo que tenemos que defender la libertad de los chistes de Cassandra y tenemos que aprender a ejercer nuestra propia opinión y decir que nos parece asqueroso el autobús de Hazte Oír, que no nos puede gustar un humorista, pero también entender que no podemos estar pidiendo que se prohíba porque tiene el derecho a expresarlo. Lo que en todo caso, si su idea es terrible y va en contra del pacto social, lo que no tiene derecho es a hacerlo, pero no a no expresarlo, digamos. Entonces, obviamente las democracias se miden por el nivel de libertad de expresión que tienen. Y en España, por ejemplo, no se puede quemar la bandera, por ejemplo, ¿no? Yo no tendría por qué quemar la bandera, pero en Estados Unidos, que todo el mundo pone su bandera en la casa, se puede quemar la bandera y nadie va preso por quemar la bandera, digamos, porque en el fondo es una puta bandera. O sea, lo que no se puede es quemar un puto ser humano, no una bandera. Entonces, me parece que nos estamos equivocando y que la izquierda a veces también nos hemos equivocado en creer que los símbolos y lo material son la misma cosa. Y no son la misma cosa. No es lo mismo un símbolo que lo material. La ley está para juzgar lo realmente comprobable materialmente. No se puede juzgar los sentimientos de una persona. ¿Cómo hace un juez para juzgar que yo he herido los sentimientos de una persona? ¿Le tiene que creer a esa persona por palabra? Sí, a mí me ha herido. A ver, muéstreme la herida. No, pues no la tengo. No la tengo. ¿Cómo la mido? Entonces el juez dice, bueno, pues sí, el chiste es ofensivo, la verdad que sí, puede ofender, pues entonces usted tiene una condena. Eso es algo absolutamente demencial en una democracia. Es como que yo tengo un cuchillo en mi casa, alguien diga que ese cuchillo lo ha herido, el juez le pida que le muestre la herida, el tipo no tenga ninguna herida, pero diga que su herida es interior, y el juez diga, bueno, no la puedo ver, pero sí digo que un cuchillo puede herir, por lo tanto usted va preso por tener un cuchillo. Y esa es la gran paradoja que hemos caído, pero que a veces caemos nosotros mismos también desde la izquierda. Por eso digo que tenemos que olvidarnos de obsesionarnos con las palabras y con el humor, tenemos que dejar de obsesionarnos con los símbolos, dejar que cada uno use el símbolo que le salga de los cojones y luchar de verdad por un cambio material de las cosas. Porque si no, podemos acabar con los chistes machistas y lo que va a pasar es que no vamos a acabar con el machismo. Va a seguir muriendo mujeres cada día, solo que no vamos a saber quién es machista porque nadie se va a hacer el machista, nadie va a contar un chiste machista, nadie va a decir una palabra machista y todos vamos a creer que somos todos buenos. Sin embargo, van a seguir habiendo mujeres, van a seguir muriendo mujeres, van a seguir apaleando inmigrantes, pero nadie va a decir sudaca, nadie va a decir panchito porque está mal decirlo. Yo prefiero que la gente se exprese como quiere expresarse y yo ver con sus actos qué piensa de verdad y no con sus palabras. Entonces, y lo digo porque a partir de esto de poder defender tanto a Facu como a Cassandra, me ha pasado que en casi todos los debates la misma gente de derechas me decía, pero ¿acaso no queréis vosotros que se acaben los chistes machistas? ¿Acaso no queríais vosotros que prohíban el autobús de Hazte Oír? Coño, y yo me puse a reflexionar y dije, es verdad, no tenemos derecho a pedirlo. Lo que tenemos derecho es a luchar, de verdad, porque las condiciones materiales sean iguales para todos. Porque no mujer para que no se discrimine más un inmigrante, pero si los imbéciles quieren decir imbecilidades, amigos, eso también es libertad de expresión. Y tenemos que estar todos de acuerdo y hacer una lucha común, y por eso también dije en el programa el otro día en La Sexta, que la libertad de expresión con todas sus consecuencias, con su incomodidad, aunque venga un tipo y me llame a mí sudaca de mierda, bueno, no, si me lo llama a mí podría ir preso porque me lo dice directamente, pero si él lo quiere pensar y expresarlo en una plaza me da igual, digamos, no debería ser... No es un máximo de la izquierda revolucionaria, el máximo, la igualdad para todos, no. De verdad, la libertad de expresión tiene que ser un mínimo de la democracia, de cualquier democracia, de la democracia liberal. Entonces acá no puede haber diferenciación entre izquierda y liberales. Puede haber diferenciación entre fascistas, conservadores, pero aquí tiene que haber una unión entre izquierda y liberales para defender esto que es un mínimo de la democracia. Porque si no tenemos esto en la democracia, ¿para qué coño queremos democracia? Pregunto. Si esto es la democracia, ¿no? Y nada más lo que... Bueno, muchas gracias, Darío, y con tu alegato de la libertad de expresión, ¿no?
que los imbéciles, si quieren seguir diciendo imbecilidades, que lo hagan, ¿no? Y que los mínimos de la democracia deben ser la libertad de expresión. Isabel Elba es abogada, y uno de sus muchos clientes ha sido César Strawberry, como todos conocéis, cantante de Defcon 2, y que también ha pasado por este tipo de vicisitudes. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para que nos explique Isabel cómo se combate esto cómo es la ley, cómo son los ámbitos de la ley, etcétera, etcétera, la experiencia. Bueno, se me oye, ¿verdad? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Andrés, a Diario.es, por haber organizado este magnífico debate, y gracias por venir. Para empezar, sí que quería dejar muy claro, porque lo he oído y lo he leído, que parecía que se organizaba un debate y que esto pareciera que no era un debate, que éramos todos del mismo bando, ¿no? Y sí que quiero dejar claro que si el debate se plantea entre partes enfrentadas, unos defendiendo la libertad de expresión y el sistema democrático y otros bajo la pancarta que todo es ETA, yo creo que ese no es el debate que buscamos. El debate que buscamos es precisamente el que se sitúa en el sistema democrático, y si en un sistema democrático es lícito o no, es admisible o no que se criminalice la libertad de opinión o de expresión. Yo creo que ese es el debate, y situar los orígenes de la situación en la que nos encontramos, el proceso, el alcance y qué perspectivas de futuro tenemos. Y ahí yo creo que podríamos debatir derecha, izquierda, centro, chavistas, no chavistas, los que quieran. Pero creo que es ahí donde hay que centrar el debate si queremos ser constructivos de verdad. El delito de enaltecimiento terrorista, que es el que se está aplicando, y humillación a las víctimas, realmente nace en el año 2000 tras un pacto de Estado entre PP y PSOE. Eran tiempos muy agitados y se había intentado una tregua entre el año 1998 y 1999. Se rompe esa tregua, es una tregua fallida, y de nuevo ETA se reactiva, y digamos que de una forma muy cruenta. Ahí nace este delito, pero es curioso que durante esos años, hasta el año 2014, nos encontramos con que este delito, que está en el artículo 578 del Código Penal, está en desuso, apenas se aplica en 2 o 3 casos aislados. Y es curioso porque cuando un tipo penal, un delito, no se aplica y está en desuso, es porque la sociedad no tiene necesidad de castigar algo que no supone un peligro para la convivencia pacífica. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo es posible que más de 6 años después de que ETA dijera que cesaba y que dejaba las armas, cómo es posible que nos veamos en esta situación? ¿Cómo se abre esa peligrosa caja de Pandora que nos hace estar en estas circunstancias, condenadas por hacer chistes sobre Carrero Blanco? A mí me gustaría recordar, para que nos centremos, que la primera operación Araña es en el año 2014, es en abril de 2014. Y lo tengo apuntado porque coincide, el 28 de abril de 2014, se detienen a 21 personas, y apenas un mes antes de las elecciones al Parlamento Europeo. Es conveniente también saber, son datos que los tengo que leer, si me permitís, que 14 días más tarde de esta operación Araña, en la que son detenidas 21 personas por enaltecimiento terrorista, por incursionar en la red y por lanzar tuits, es asesinada Isabel Carrasco. Isabel Carrasco, dirigente del Partido Popular en Castilla y León, es asesinada el 12 de mayo, y un día más tarde el ministro Fernández Díaz, nuestro flamante ministro por aquel entonces, cabreadísimo porque se habían lanzado expresiones por parte de ciudadanos anónimos a través de las redes sociales de resentimiento hacia esta dirigente política que había sido asesinada, y deseos de muerte y alabanzas hacia los autores de la muerte, e incluso alegrándose de su muerte. ¿Qué dice Fernández Díaz? Dice que se van a investigar estos casos de apología del delito y del odio, y que hay que limpiar las redes sociales de indeseables. Este es el punto de partida,
Este es realmente el punto de partida, ¿para qué? Para blanquear una política consistente en reprimir la opinión y en incursionar en las redes sociales. Se blanquea una decisión política ya tomada y adoptada previamente. Obviamente, el asesinato de Isabel Carrasco se estaba investigando judicialmente. Nada tenían que ver las personas que usaban las redes sociales y se expresaban así. La Araña 2, Operación Araña 2, se produce el 6 de noviembre de 2014, 19 detenidos. La Araña 3, 18 de mayo de 2015, 23 detenidos. Fíjense, 6 días antes de las elecciones autonómicas. De las 17 comunidades autónomas, en 13 comunidades autónomas se habían convocado elecciones. ¿Qué ocurre? Que pese a denominarse operación y pese a que se decía que había 23 detenidos, pareciera que solo se había detenido a una persona, que era César Strawberry, cantante de Defcon 2, tanto que fue multiplicado la imagen y las vimos repetidamente en los medios de comunicación. ¿Qué fue lo que dijo el ministro de Justicia, Rafael Catalá, otro insigne ministro nuestro, también que se ha destacado por su alabanza y defensa de la imparcialidad e independencia judicial? ¿Qué dijo Rafael Catalá? Se congratuló por estas detenciones y dijo y definió la operación como la demostración de la fortaleza del Estado de Derecho. Vía libre. Segunda fase, vía libre y comunicado oficial. La Araña 4, 13 de abril de 2016, 13 detenidos. ¿Qué ocurría en esas fechas? Estábamos a 2 meses y medio de las elecciones generales del 26 de junio de 2016. Si alguien ha hecho la cuenta, yo la hice. Ya llevamos 76 detenidos, todos usuarios de las redes sociales. No solo las coincidencias con las fechas nos hacen entrever que aquí lo que hay es una política propagandística por parte del partido que gobierna con ese rodillo parlamentario de mayoría absoluta que está perdiendo votos y que las encuestas aventuran que perderá más. Además, la misma denominación de operación da lugar a pensar que es un operativo policial y como tal es una estrategia, como todas las operaciones policiales, que tienden a reprimir y detener e investigar organizaciones criminales como el narcotráfico, como las tratas, como la corrupción, por ejemplo, Operación Gürtel, que llevan además una denominación en clave que solo la policía conoce con el fin de que el ciudadano no se entere para poder detener a todos a la vez a esa organización con el fin de no frustrar sus expectativas de detenerlos a todos. ¿Por qué lo llaman operación si no es una operación? Detener a 23 personas el mismo día que no se conocen entre sí en diferentes ciudades y que lo único que tienen en común es el uso de las redes sociales. Si uno luego, en la práctica, como hemos tenido ocasión de ver, si uno luego va al procedimiento judicial, en el folio 1 de las actuaciones no se encuentra con ninguna operación araña, se encuentra con el nombre del cliente al que tiene que defender. Es decir, no hay 4 procedimientos policiales correspondientes a cada una de las operaciones policiales. Hay 76 procedimientos por cada detenido habido. ¿Qué significa esto? Si técnicamente no hay una operación policial y se ha denominado Operación Araña, lo que tenemos es una operación propagandística por parte del Ministerio del Interior. Claro, esta caja de Pandora que se abre tan interesadamente por parte del Partido Popular tiene que ver y se encuentra en una conjunción de planetas perfectamente delineadas. Tenemos un código penal que, como ha dicho Yolanda Quintana, acoge hasta 7 tipos penales que reprimen la libertad de opinión, atavismos del franquismo. Asimismo, hay un franquismo sociológico que no resiste permanecer oculto por más tiempo, sino, ¿cómo se entiende sino que se han reprimido duramente y con penas de prisión el efectuar chistes sobre Carrero Blanco? También tenemos un tribunal, la Audiencia Nacional, que ve contados sus días, que ve que no tiene razón de ser y que tiene que ocuparse en algo. En paralelo,
la Fiscalía de la Audiencia Nacional le pasa otro tanto de lo mismo. ¿Qué hacer? ¿Cómo ocupar su tiempo? Si no, ¿cómo se explica esa persecución tan despiadada por parte de la Fiscalía? Y por último, en esta conjunción de planetas que tenemos a una administración de justicia formada por jueces y magistrados en las más altas instancias que de la noche a la mañana pasaron de ser jueces franquistas a jueces democráticos. Esto es lo que ha pasado en España y la normativa que tenemos en España y la aplicación de esta normativa es pacata porque se escandaliza, habida cuenta de la escasa cultura democrática que tenemos, y peligrosa. No en vano, revistas de corte satírico como la revista Mongolia o artistas como César Strawberry necesitan el asesoramiento de un abogado para no incurrir en delitos. Pero, ¿qué perspectivas de futuro tenemos? Porque esta situación es de absoluta inseguridad jurídica. ¿Qué no hacer? Ya no es qué hacer, sino ¿qué está prohibido que hagamos para no molestar a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo? ¿Qué no debemos hacer? Esta situación de absoluta indefensión e inseguridad jurídica tiene una solución, pero la solución no está aquí, no está en España, está en Europa. Y por eso quiero dar un mensaje de esperanza. Tanto la reciente directiva de la Unión Europea que se publicó en el BOE el pasado viernes, como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, viene estableciendo los requisitos por los que no se debe criminalizar la manifestación pública en redes sociales. Así dice, y atentos, que podrán y deberán ser perseguidos quienes expresen provocaciones públicas o manifestaciones de carácter público compartiendo fines y objetivos de organizaciones terroristas. Esas expresiones vertidas han de ser una provocación directa a delinquir, es decir, que el público se vea animado a cometer actos terroristas. Las manifestaciones públicas han de ser coetáneas a los actos terroristas. Finalmente, las opiniones así difundidas han de ser valoradas en su contexto, estudiar las circunstancias del caso, como es el perfil de la persona que emite el tuit, el destinatario y si eso conlleva un riesgo concreto. Atendiendo a todos estos requisitos, vemos que de aquí a que Europa nos haga caso por la vía judicial pueden pasar unos cuantos años de verdadero sufrimiento al ver a los ciudadanos inocentes desfilar por la Audiencia Nacional. Eso es cierto. Debemos saber qué no debemos hacer para no molestar a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo. Pero bien, y quiero advertir que los que estamos componiendo esta mesa ahora mismo podríamos ser disueltos por la policía, porque podríamos cometer algún delito. Asimismo, desde el público, probablemente se pueda cometer algún delito, porque yo creo que a nadie se les va a escapar alguna increpación acerca de los chistes de Carrero Blanco, algún cuestionamiento de la transición, de ese relato que nos han vendido, o incluso alguien que propugne la derogación de la Audiencia Nacional. Si esto les crea sorpresas después de todo lo dicho, realmente confieso que no me he hecho entender. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Yo creo que te has hecho entender estupendamente, salvo que, en fin, algunos tengamos las entendederas un poco lentas. Pero bueno, teniendo aquí a Facu, que él ha pasado por la Audiencia Nacional, que ha sido acusado por terrorista, ya sea por los tuits, ya sea por la tuerca, por sus diversos desempeños. Es un experto en ser acusado, él todavía se ha quedado solo en eso, de momento. Bueno, pues me interesa mucho saber también tu opinión, ¿no? Y si como dice Isabel,
al final da la sensación de que hay una especie de campaña para silenciar aquello que no se quiere que se diga. Bueno, antes que nada, gracias Andrés y gracias al diario.es por organizar el debate, que aunque seamos competencia es simplemente en un estricto sentido comercial y no de amistad. En primer lugar, sobre la campaña, creo que es evidente que hay una campaña en cuanto la justicia no es la única que participa de un linchamiento de una persona que ya ha sido condenada. Me explico con un caso práctico que he hecho esta mañana, que ha sido rebuscar entre mis tweets. Yo tengo 71.500 tweets, mucho tiempo libre en definitiva, y he encontrado cositas muy interesantes que quiero comentar aquí. Son tweets de hace mucho tiempo, algunos y algunos más recientes. Por ejemplo, el FMI tiene un canal oficial en Twitter y en 2014 decían que reducir la eficiencia de la salud pública y la educación podría producir grandes beneficios. Esto a mí se podría decir que me molestó un poquito y le contesté como sugerencia al Fondo Monetario Internacional que matar a todos los pobres también podría ser una posibilidad a valorar o a tener en cuenta para aumentar la eficiencia de las cuentas. Para otro tuit que tengo, que es para anunciar un programa de los que hacíamos antes, que se llama Tuerca News, un especial de Navidad, se estrenaba la noche en la que ingresaron en el hospital a George Bush padre, que le dio un tabardillo hace poco y le ingresaron unas horas y luego ya pues salió. Yo lo anuncié como el programa que acabará de matar a George Bush. No lo conseguimos. Luego tengo otro tuit que dice, hay un programa, me gusta mucho ver Telebasura, hay un programa en un canal que se llama Discovery Max que explica cómo funcionan los servicios secretos estadounidenses y cómo protegen al presidente de Estados Unidos. Entonces yo un día tuiteé que si Discovery Max sigue desvelándome las tácticas del servicio secreto, al final me veré capacitado para matar al presidente. Otro día tuiteé, no sé dónde estaba, había vivido un simulacro de incendio y tuiteé que había tenido que matar a un par de personas para que eso fuera creíble, porque no había manera de que nadie se lo creyera. Y otro día tuiteé que me sentía muy bien desde que había dejado de fumar, me cago en Dios, voy a matar a alguien. A día de hoy, por lo menos no está probado ante la justicia que yo haya matado a nadie y además he vuelto a fumar. Lo cual quiere decir que no todo lo que yo he puesto en esos 71.000 tweets que van desde 2010 hasta ahora sea mi opinión o lo que yo estaba dispuesto a hacer o lo que yo quería hacer o que ni siquiera lo pensara. Simplemente en ese momento, y vaya usted a saber que yo estaba haciendo el 8 del 5 de 2013, se me ocurrió tuitear eso. Ahora, coger estos tweets, por ejemplo, hacer un bonito montaje y decir el bufón podemita, como le gusta llamarme Eduardo Inda, el bufón podemita y sus salvajadas, coger estos tweets dentro de los 71.500 que tengo e intentar establecer un perfil psicológico sobre mi persona, coincidiremos todos en que, bueno, es un error gravísimo y que no tiene en cuenta que Twitter y las redes sociales en general son un lugar donde también se puede hacer ficción. Es decir, que yo puedo representar un personaje y que no por el hecho de tener mi nombre puesto en la cuenta significa que todo lo que yo emito en esas redes sociales sea mi opinión. Además, a esto se le suma un límite de caracteres que permite jugar con frases de doble sentido, con ambigüedades, con cosas muy directas y muy explícitas, pero que no necesariamente tienen que representar la opinión de uno. Más allá de eso, aunque lo representaran, estamos de acuerdo en que ninguna opinión debería ser penada con la cárcel. ¿A qué viene esto? Habréis podido comprobar que además de la sentencia, Cassandra se está llevando de regalo todo un linchamiento por parte, de algunos que se hacen llamar periodistas de compadreo con la extrema derecha y con la banda de delincuentes que nos gobiernan, que se han juntado una vez más para lanzar este tipo de acusaciones sobre una persona que ya está condenada y, como segundo punto, voy muy rápido porque sé que Andrés estás preocupado por el tiempo. Insisto en lo primero que ha dicho también Andrés. Creo que enfocar esto y convertirlo en un debate sobre los límites del humor es un error, porque si lo que no queremos es dejar las opiniones en manos de los jueces porque son interpretables, tampoco habría que dejar en manos de un juez lo que es humor y lo que no, porque estoy seguro de que un juez de la Audiencia Nacional, alguno conocido del Opus Dei, tiene entiende por humor cosas que yo no entiendo por humor y viceversa. Seguro que no nos vamos a entender con eso, por eso el debate pretende ir un poco más allá y hablamos sobre la libertad de expresión directamente y de comentarios muy desagradables que uno pueda hacer o recibir, porque coincidiremos en que tanto Darío o Cassandra, la gente que nos exponemos públicamente en redes sociales, voluntaria o involuntariamente como en su caso, recibimos una cantidad de mensajes impresionantes que bien podrían ser un delito. Yo he recibido
cantidad de amenazas y de ese tipo de cosas, pero también en las amenazas se evalúa la intencionalidad y procuro hacer un pequeño filtro yo antes de que lo haga un juez y evaluar quién me puede estar amenazando en serio y quién me puede estar amenazando porque le ha dado un pronto y se ha mosqueado mucho. En tercer lugar, lo que quería comentar es que más allá, o sea, al ser un debate tan complejo y al ser varios debates dentro del mismo debate, creo que habría que llegar a un programa de mínimos. Si ni siquiera la izquierda es capaz de entenderse, en este caso, como queremos entendernos con la derecha, vamos a tener que llegar a un programa muy de mínimos. Y vamos a intentar ir pasito a pasito y que ellos vayan llegando al siglo XXI a su ritmo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A que como mínimo este tipo de cosas no se juzguen mediante el derecho penal. Es decir, que creo que todo el mundo debería estar de acuerdo en que unas palabras no te pueden llevar a la cárcel. O sea, no es ni mucho menos lo mismo decir cosas que hacer cosas. Que a mí se me pidiera una pena de prisión en su momento, que afortunadamente no fui condenado, por haber bromeado en un sketch, coincidiremos todos en que es un disparate. Insisto en que estamos hablando de esta sala y ahí fuera hay todo un país. Pero creo que por ahí deberíamos empezar, en que como mínimo todo el mundo estuviera de acuerdo en que nadie puede ir a la cárcel por decir algo. Y ahí es inevitable abrir ese melón, y es qué coño pinta un tribunal como la Audiencia Nacional juzgando a la gente. En general, ya no solo los delitos de opinión. Es normal que en una democracia tengamos un tribunal como este, heredero de un tribunal franquista y con prácticas últimamente demasiado similares. Un tribunal que, por cierto, lleva mucho tiempo recortando libertades. Esto es un tribunal. No olvidemos que es un tribunal que ha cerrado periódicos, que es un tribunal que ha juzgado a muchísima gente por delitos de opinión y que no somos los primeros. Yo a lo mejor fui de los primeros por bromear a través de Internet, pero esto es una problemática que viene desde hace muchísimo tiempo y por eso esa voz común de intentar como mínimo que nadie vaya a la cárcel por decir algo debe ser un primer pasito, aunque ya vayamos bastante tarde y mucha gente esté comiendo cárcel por haber dicho cosas. Nos estamos olvidando, por ejemplo, de un caso como el de Valtonyc, que es un muchacho rapero que, por ejemplo, se ha metido conmigo. En alguna letra tiene algunas palabras contra mí y me llegó en su momento esa canción que hizo en la que hablaba de mí y dije, bueno, pues mira, es un muchacho que se mete conmigo. Solo faltaría que yo, que me dedico a poner a caer de un burro a todo el puto mundo, no llegara el día en que alguien me dijera, tú eres un imbécil. Pues posiblemente tengas hasta razón. Pero no por eso yo voy a pedir que a ti te condenen a prisión. Este muchacho está condenado a 3 años y medio. Él lo va a tener un poquito más difícil que Cassandra para evitar la cárcel. Este chaval va a entrar en prisión por haber hecho letras que nos pueden gustar más o menos, pero que al fin y al cabo no ha hecho absolutamente nada más que rapear. Y para mi gusto no muy bien, pero no es un motivo para mandarle a prisión. En fin, creo que es un debate tan amplio y tan grande que está bien escuchar en ese sentido, pues desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la imbecilidad que compartimos los humoristas. Así que ya cedo la palabra, ya suelto esto. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Facu. La verdad está muy bien. Siempre, sí, desde la competencia. Hombre. Y bueno, y muchas gracias, por supuesto, a Cassandra por venir desde Murcia a estar con nosotros. Evidentemente te expresamos nuestra solidaridad, el apoyo y todo lo que podamos por tu situación, que no solo es la condena, que es sorprendente, ¿no? En ámbitos internacionales por un chiste, sino también por la situación precaria a que te aboca esa condena, ¿no? Y desde aquí recordamos que tienes un PayPal para ayudar en lo que sea necesario. A diferencia de Facu y de Darío, evidentemente tus intenciones en Twitter no eran hacer necesariamente algo que se conociera muchísimo. Hemos tenido el caso también incluso en Madrid de un concejal del ayuntamiento que tuvo que dimitir a las 48 horas de jurar el cargo por unos tweets de hace mucho tiempo. Y bueno, queríamos tenerte aquí, que nos explicaras tu situación y recuerdo algo que nos dijiste en una entrevista reciente hablando de la Audiencia Nacional, que decía Facu, y es que era chocante verse en un banquillo en el que se habían sentado los más grandes terroristas, los más grandes corruptos y los más grandes narcotraficantes, ¿no? por tuitear. Bueno, pues en primer lugar dar las gracias al diario por invitarme y a la PDLI por su apoyo.
Y bueno, mi intervención va a ser breve porque me la acabo de preparar. Y en primer lugar, que la libertad de expresión, como han dicho aquí, no se basa solo en humor, ya sea de gente profesional o gente que ha dicho 4 tonterías en Twitter. Se basa en 4 operaciones araña que llevan ya, con más de 60 encausados. Y como se ha dicho, se intenta englobar a toda esta gente como si fueran un grupo homogéneo que se dedica incluso a juntarse para enaltecer algo, pero no, son gente que más allá de su ideología de izquierdas no tienen nada en común. Y dentro de esa ideología de izquierdas hay un amplio abanico de gente. También quiero matizar unas palabras que ha dicho él, que no me acuerdo cómo te llamas. Darío, sobre la libertad de expresión en relación al autobús de Haztoir. Dijo César Strawberry en una entrevista que la libertad de expresión acaba cuando alguien hace amenazas reiteradas a un colectivo. Y este autobús es una amenaza reiterada al colectivo transgénero. Si crees que tienen derecho a circular, yo creo que tenemos derecho a tirarle piedras, a impedir que circule. Incluso en Estados Unidos les han disparado y creo que tienen derecho. Pero esto es una amenaza reiterada a un colectivo de los más vulnerables. Y no creo que entre dentro de la libertad de expresión. Respecto a mi intencionalidad de los tweets, o sea, yo me hice la cuenta con 15 años. Todos hemos tenido esa edad y hemos dicho muchas gilipolleces. No creo que los tweets de Carrero Blanco lo sean realmente, pero sí hay otros que, bueno, no voy a hablar de ellos. Bastante le ha hablado ya el PP, que no tiene otra cosa mejor que hacer. Y volviendo a la libertad de expresión, lo que estamos diciendo aquí no lo decimos nosotros, lo dicen organismos como Amnistía Internacional, que están poniendo el grito en el cielo por no solo mi caso, sino por cómo se está aplicando el delito de enaltecimiento del terrorismo, que ha pasado de ser un delito que apenas se utilizaba a haber 20 detenidos en un año, por año. Esto claramente tiene una función propagandística del gobierno. Se hacen a días antes de las elecciones normalmente para intentar ganar votos, sobre todo en épocas en las que se estaban dando patacazos en las encuestas. Y el fin de esto solo tiene provocar miedo. Me viene al caso un artículo que escribía Antonio Maestre, titulado El derecho a celebrar la muerte de Carrero Blanco. Luego confesó que ese artículo había tenido que pasar por sus abogados 2 veces antes de publicarlo. Y bueno, como ya he dicho, la intervención es breve y no tengo mucho más que decir. Perdón, Andrés, solo aclararle, que no es que, ojo, cuidado, a ver si van a creer que yo estoy de acuerdo con Haztoir, No, y yo jamás le diría a los activistas lo que tienen que hacer, o sea, los activistas saben, porque trabajan de eso, lo que tienen que hacer y yo no soy nadie para decirle lo que tienen que hacer. Solo intentaba plantear la paradoja que ahora, que no pasaba hace 10 años, que ahora con la nueva comunicación global, muchas veces cuando intentamos, digamos, estar contra algo lo terminamos promocionando más. Es una paradoja nomás. No estoy diciendo que digamos, a veces me da rabia, por ejemplo, que cuando intentamos algo que no digo que nos pueda parecer despreciable, digo que es despreciable, que por intentar, digamos, expresar que es despreciable, terminamos promocionándolo mucho más. Es simplemente una paradoja, que yo no sé cómo salvar esa paradoja. Pero me pasa eso, ¿no? Pasó también eso con cierto humorista que se lo criticó y yo pensaba, qué triste, porque a todas mis amigas que son cómicas tienen muchísimo menos seguidores y visitas sus vídeos que el vídeo del humorista que se intentaba criticar por misoginia o por lo que fuera, ¿no? Simplemente digo que como han cambiado, las redes sociales creo que nos tienen a todos un poco que no sabemos muy bien cómo va, creo que, digamos, que justamente están aprovechando esto para hacer una persecución directa y además creo que todavía nosotros no sabemos muy bien cómo son las redes. Es decir, lo sabemos intuitivamente porque estamos en ellas, pero me refiero que a veces por querer, yo insisto, yo no solo critiqué, sino que tuiteé y mandé mensajes en contra del bus de Haztoir y después, claro, yo mismo me sentí diciendo, pero coño, si le he dado más visibilidad que la que por ahí habría tenido, y digo, por ahí me tengo que repensar mejor la manera de ejercer mi crítica, ¿no? No lo sé, o por ahí no, pero me parece muy bien todos los activistas LGTB que hayan ido y hayan hecho sus manifestaciones, quiero decir eso, pero que digo que las redes sociales todavía no manejamos muy bien qué son, entonces creo que yo mismo, por ejemplo, no me doy cuenta si es algo público o privado. Entonces yo intento creer, y me parece que esto habría que explicárselo a los jueces, que es muy parecido a una barra de un bar. Es decir,
digamos, cuando alguien me sigue a mí es una cosa optativa, él me decide seguirme, ¿no? Entonces es como si yo hubiera quedado con gente en un bar. Y yo en un bar puedo fantasear y contar barbaridades y contar cualquier cosa y puedo decir, a este lo mataría y tal. Que todos los que están que me han decidido seguir a ir a ese bar, que es mi bar, pues entienden en qué condiciones lo digo. Ahora, si viene uno de afuera y lo escucha, se horrorizará, pero no significa que yo vaya a matar a alguien, digamos, ¿no? Entonces creo que todavía, digamos, nos confundimos, que porque vemos prensa en Internet, creemos que las redes sociales, todas cuentas de las redes sociales son también prensa. Y no es lo mismo lo que yo publico en mi cuenta, que lo que puedo publicar en la cuenta de un medio, que lo que puedo publicar tal. Entonces me parece que todavía nos falta definir esto, y esta debilidad de que no lo hemos definido todavía es lo que están utilizando justamente para hacer una persecución, como bien habéis dicho. Sí, es una cosa muy rápida. Es verdad que con el bus de Hazte Oír hay mucho debate, porque es verdad que es una tesitura, por lo menos interesante para la discusión. Pero fíjate, a mí me pasó con el vídeo por el que se me imputó a mí en la Audiencia Nacional, que se me atribuía el delito de humillación a las víctimas del terrorismo. Yo flipaba porque decía, si yo estoy haciendo un programa cuya audiencia no se ha enfadado, al contrario, le ha gustado mucho el vídeo, y de repente ponía 13TV y tenían una víctima del terrorismo en plató y le ponían el puto vídeo en bucle. Y yo digo, ¿pero quién le está poniendo esto a la víctima en la cara? Yo no he sido. Yo no me he ido a una asociación de víctimas del terrorismo a llevarles un vídeo como este o una broma como esta. Ahora, ¿qué pasa con Hazte Oír? Hazte Oír lleva teniendo actividad muchísimo tiempo. Llevan haciendo charlas, tertulias de mierda, a las que no va nadie, pero siempre con mucho compadreo con gente como Francisco Marguenda, como Isabel San Sebastián y todo el tertulianeo de derechas ya conocido en nuestro país, incluso algún político que ha estado con ellos. Lo negarán y borrarán tweets como hace Cristina Cifuentes para desvincularse de esta gente desde que le atacan a ella. Pero, ¿qué ha pasado con Hazte Oír? Y es que han rotulado un autobús de 15 metros y los han puesto en las puertas de los colegios. Siempre al margen del debate penal, es decir, siempre manteniendo que no creo que tengan que ir a prisión por haber rotulado un autobús, sino que creo que merecen todo el rechazo social. Sí, a eso voy, digo que hay que rechazarlo socialmente, y la libertad de expresión es que nos expresemos, que nos parece asqueroso, obviamente. Pero al margen de todo eso, es verdad que en el debate moral sí que es distinto el hecho de que ella, por ejemplo, no le ha mandado sus tweets por carta a la nieta de Carrero Blanco, aunque por lo visto... Lo que digo es que aprovechan, digamos, lo que voy es lo siguiente, que me parece que esta es la perversión del sistema, ¿no? Te juro que me parece perverso el sistema, y es perverso. Entonces simplemente digo que seamos ingeniosos, no que me parece fatal lo de Hazte Oír, y me parece muy bien lo que hayan hecho todos los activistas con el autobús de Hazte Oír. Me refiero que es perverso, que es que, por ejemplo, se usa la palabra maricón para humillar y para indignar y para joder, básicamente, a un colectivo, ¿no? Entonces, lo que hacen es después prohibir... Digo, esta es la perversión, no digo que lo vayan a hacer. Prohibir la palabra maricón para llevar preso a todos los gays que en Chueca se tratan a sí mismos como maricón. Me refiero, ese es el tipo de perversión que está haciendo, que me parece que está haciendo el PP. ¿Entendés lo que digo? El mecanismo. Entonces, como creo que no hay que caer en esa trampa, digamos, propongo yo, en realidad, cuando se trata de cosas de humor, Hazte Oír no era humor, por ejemplo, entonces ya también hay un matiz. Cuando se trata de cosas de humor, intentemos responder con humor, digamos, intentemos sumar al humor más humor, ¿no? Entonces, por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no? Pero insisto, yo no soy activista. Imagínate si hubiéramos hecho un crowdfunding y hubiéramos sacado 90 autobuses igual que el de Hazte Oír, pero con todos los memes, persiguiendo al de Hazte Oír. Claro, yo soy niño, salgo de un colegio y leo, los niños tienen pene, las niñas vulva. Digo, mamá, ¿qué es esto? Y pasa otro. Las niñas tienen 48 dedos y los niños vienen de Marte. Y pasa otro, no sé qué. Digo, nada, nene, imbéciles que siguen por ahí. Entonces, por ahí es hora de buscar también caminos creativos y empezar a utilizar el humor también para contraatacar con humor, ¿no? A eso me refiero, para contraatacar con humor. Creo que el humor es viral, el humor se hace viral, el humor llega mucho, y hemos descubierto con las redes sociales que todos tenemos humor. Entonces no es que están prohibiendo el humor, es que nos están persiguiendo y están buscando la justificación a través del humor. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es utilizar mucho más humor todavía, básicamente. Gracias, Andrés. Bueno, retomar también muy brevemente algunas de las cosas que se han dicho que me parecen muy interesantes, y por destacarlas más que por contradecirlas o por apuntar algo más. Decía Facu que tenemos que llegar a un debate de mínimos. Yo así concluía yo mi primera intervención, ¿no? Que los derechos fundamentales no se negocian. Es que ese debate de mínimos se llegó en el siglo XVIII. O sea, las democracias modernas arrancan de ese debate de mínimos universal que cualquier sociedad democrática comparte. O sea, el problema es que cuando hay sociedades autoritarias, o sea,
no hay ningún Estado, por autoritario que sea, en el que se meten a blogueros en la cárcel, en el que se matan a periodistas, que crean que no respeta la libertad de expresión. Siempre hay una ley que eso lo justifica, ¿no? El problema es que los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión, que es una pieza básica del sistema democrático, es ese debate de mínimos que las sociedades ya hemos llegado años atrás. ¿Qué es lo que ocurre cuando eso, con un interés político específico, como muy bien argumentaba Isabel y como está demostrado en infinidad de estudios, como el derecho penal se va endureciendo a ritmo de campaña electoral y cómo eso no tiene consecuencias en los índices de criminalidad? España tiene uno de los índices de delincuencia más bajos, sin embargo, uno de los códigos penales más lesivos, y esto coincide con los distintos procesos electorales. Entonces, este debate de mínimos son los derechos fundamentales, universales, y no se negocian. Y esto no solo abarca no criminalizar y no convertir en delito y no ir a la cárcel por opinar en redes sociales. Otro límite que tampoco se debe traspasar es que los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión como pieza básica del Estado democrático, no debe residir en el ámbito de la Administración. Es decir, los derechos universales evidentemente no son absolutos y tienen su límite en otro derecho fundamental, y a quien le corresponde ponderar eso es a un juez y no a la Administración. ¿Esto a santo de qué viene? Por decirlo coloquialmente, bueno, pues que otro problema no solo son los límites de humor, sino cómo se va a perseguir los llamados delitos de odio. A nadie nos gustan mensajes que discriminen o que afecten a la integridad de determinados colectivos, pero no todo lo que afecta a la integridad de determinados colectivos va a provenir de un mensaje que no nos guste o de un mensaje que sea ofensivo, solo en casos muy concretos que suponga, como bien ha explicado Isabel, una incitación clara a un acto violento. Y todo esto está en un contexto, en el contexto de criminalizar la libertad de Internet, tanto por cómo se está actuando en actitudes claramente inaceptables, y que Isabel tiene infinidad de artículos denunciando lo que son las investigaciones prospectivas, ir a las redes sociales a ver qué cazo, en lugar de que haya un hecho delictivo y te apoyes en la investigación en redes sociales por si eso puede ser un indicador o puede avanzar en la investigación. Pero esto de ir de pesca a las redes sociales y a ver qué cazo, o sea, de hecho la operación Araña tenía esa finalidad y funcionaba así, ¿no? A través de keyword, de palabras clave, se buscaba ver quién había tuiteado eso, ¿no? No al revés, o sea, no, si había un hecho violento, intentabas investigar quién tenía que ver con este hecho violento. La criminalización de Internet no solo tiene que ver con estas acciones prospectivas, sino que la última reforma del Código Penal, si estos delitos de enaltecimiento se hacían en redes sociales, la pena era mayor y ya sí que vas a entrar en la cárcel. Y en el caso de Valtònyc estaba completamente desvinculado de toda actividad terrorista, ¿no? Que es un ejemplo muy claro. Y esto no es exclusivo, y el tema de las narrativas y las leyes peligrosas, me gustaría incidir en algo que explicaba Isabel. Cuando se endurecen las leyes con un fin político y electoral claro, porque así lo demuestra el calendario electoral, y como así lo demuestran los efectos, no ocurre de la noche a la mañana, viene de una narrativa previa que allana el camino. Esto lo hemos visto y así se ha llegado al delito de enaltecimiento del terrorismo, pero hay otros, o sea, dentro de nada, y la misma narrativa la hemos visto, la podemos ver con una futura reforma de la ley del derecho al honor. O sea, posiblemente no vayamos a la cárcel, pero medios de comunicación o tuiteros se pueden encontrar con querellas y con demandas, por las que se les pide una gran cantidad de indemnización por un tuit o por un mensaje que sea ofensivo. Y ya por último, para rematar este argumento, siguiendo lo que comentaba Isabel, yo me he molestado en ir al Boletín Oficial de las Cortes Generales, cuando en el año 2000, como muy bien ha explicado Isabel, se intentaba sacar adelante este delito, ¿no? Era un delito que no existía y se intentó aprobar. ¿Cómo se aprobó y cómo se justificó entonces? Bueno, el Partido Popular, que fue el que lo aprobó, el que lo propuso y se aprobó con los votos también del Partido Socialista dentro de estos pactos antiterroristas de los grandes partidos, decía así: no se trata con toda evidencia, esto es octubre del 2000, el Boletín Oficial de las Cortes Generales, cuando se introdujo el delito de enaltecimiento del terrorismo, no se trata con toda evidencia de prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen e incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni menos aún prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad. Por el contrario, se trata de algo tan sencillo como perseguir la exaltación de los métodos terroristas, y se justificaba porque esto podía producir terror y actos terroristas concretos y con daños físicos. Es decir, que ya entonces se consideraba una aberración como hoy en día se está aplicando este delito y se rechazaba que esa fuera la motivación. Así se introdujo este delito en el Código Penal y así se está aplicando ahora mismo. Apliquémonos el cuento y estamos a la defensiva cuando veamos narrativas restrictivas de nuestros derechos, porque al final acaban en Código Penal, en jueces que las interpretan
y al final en consecuencias como las del caso Casandra. A mí me parece, bueno, todo lo que estáis comentando es muy interesante, pero me llama la atención así concretamente lo que comentaba Facu, de que no necesariamente las redes sociales es un reflejo de la verdad de lo que pensamos, de la verdad de lo que decimos, de nuestras intenciones, que perfectamente cabe la ficción en las redes sociales. ¿Por qué tenemos que pensar que todo es cierto, ¿no? Y por otro lado, siempre me ha parecido paradójico el caso de Carrero Blanco, ¿no? Porque, como escribía Gonzalo Boye hoy, ¿no? Parece como si hubiera una solución de continuidad entre los dirigentes del franquismo con los dirigentes de la democracia y fuera lo mismo cometer acciones violentas contra un dirigente franquista de una dictadura que contra un dirigente de la democracia, ¿no? Y eso es llamativo, sobre todo cuando precisamente existe una ley de amnistía por la cual Billy el Niño pasea por la calle. Estas paradojas siempre dicen que son demagógicas, ¿no? Pero tener aquí a Casandra con una sentencia por un chiste, mientras que Billy el Niño, torturador, franquista, pasea libre, pues a mí me choca un poco, la verdad. Entonces, no sé, si tenéis alguna cosa más que apuntar o si... Simplemente es apuntar un poco desde la comedia, pero creo que es verdad, que es, y esta es la gran paradoja, porque eso sí que para mí todo lo que... Cada vez que se intenta tocar seriamente el tema del humor, el que lo intenta tocar seriamente se vuelve gracioso, digamos, ¿no? Entonces, viendo el otro día los juicios y viendo a los fiscales teniendo que repetir chistes, es que parecía los Monty Python, ¿no? Porque tienen que repetir el chiste y entonces dijo, ¿no? Volará, volará. Y parecen ahí como todos los testigos riéndose. Entonces, creo que me parece que cuando de verdad, y esto es por más que es una frase hit que se ha repetido, me gusta repetirla para que quede, que cuando la justicia se empieza a preocupar por el humor y empieza a juzgar el humor, es que la justicia se vuelve una comedia y la democracia se vuelve una parodia. Entonces, acá no es una cuestión del humor, pero sí que porque a través del humor intentan, digamos, defender estos privilegios que los arrastran desde el franquismo, creo que están demostrando que en realidad esta democracia tiene mucho de parodia, ¿no? Bueno, pero lee alguno de los chistes que tienes ahí. Bueno, vean el otro, ya los había leído también hace mucho en la Vivir y nadie. Primero, lo leo. Yo lo leo y segundo, una cosa, lo voy a leer muy serio, no lo voy a actuar porque no quiero que haga gracia. Porque el problema del humor es que si yo leo el chiste serio, porque no estoy leyendo un chiste, estoy leyendo un libro, puedo no ir preso porque estoy leyendo un libro. Pero si vosotros os reís, entonces ya se puede interpretar como chiste y voy preso. Con lo cual es el único delito en el que puedo ir preso porque vosotros os reís y no porque yo lo cometo. Entonces con lo cual, no nos podemos reír. No os podéis reír. A ver. Lo podría contar de memoria, pero me da miedo. Solo para joder, ¿eh? Sí, ya te veo. Ahora lo leo. Uy, esperen que no veo nada. Sin las gafas, con razón no entendía. No, lo voy a leer, casi lo voy a leer. Esperen, aquí tengo Carrero. Aquí, ya lo tengo. Chun, chun, chun. Bueno, pero cuenta ese libro de quién es, de cuándo es. Este chiste es de P. García, que era un periodista, es un periodista, o sea, P. García, aparte de un respeto. Ponte ese micro porque en el streaming te van a querer matar, seguramente. A ver. Dice. Ay, qué acojones. Bueno, va, P. García era un periodista que también escribió humor, creo que fue colaborador de La Codorniz también, aparte de como periodista de varios medios. P. García era su seudónimo en realidad. Este libro en realidad es una recopilación que lo que hizo fue desde la Guerra Civil hasta el 75 los chistes que se contaban, y no son todos chistes contra Franco, digamos, también hay al principio empieza con chistes sobre el bando republicano, después sobre la posguerra, y no es un libro de chistes que tú lees chiste, es un libro de historia que te permite ver cómo bajo un régimen de represión y dictatorial, cómo la gente necesita en los bares, en la calle, intentar descargar la presión de vivir en un régimen totalitario y autoritario y asesino y que causó desaparecidos y muertes como fue el franquismo, y que su única manera de liberar esa tensión cuando hasta la sátira estaba prohibida, recordemos que La Codorniz no hacía humor político, no porque eran unos cobardes, sino porque el humor político estaba prohibido y hacer una caricatura de Franco ibas preso.
Con lo cual, la gente solo podía descargar sus miedos, sus terrores o sus críticas, simples críticas al gobierno, como el hecho de no tener que comer en la posguerra y que todo el rato pasaran en el nodo de Franco alimenta a su pueblo. No, no lo alimenta porque nos estamos muriendo de hambre, digamos, ¿no? Entonces cuenta varios chistes, por ejemplo, hay uno que no es de Carrero, pero lo voy a contar para que vean más o menos cómo es el tono, y es que, pues nada, dice en Galicia va un chaval caminando y no se van a reír, porque son históricos, fuera de contexto no hacen tanta gracia. Va caminando y ve que hay un hombre que se ha caído al mar, el chaval se tira, lo rescata y resulta que es Franco. Entonces Franco le dice, bien muchacho, gracias por haberme salvado. ¿Tienes algo que decir? Sí, que cuando llega a casa y le cuenta a mi padre que rescaté a Franco, mi padre me mata. O sea, son así los chistes, más o menos van contando. Bueno, hay uno que es mejor, que llega Franco a un colegio y dice, niño, ¿cuál es tu...? Esto los cuento como chiste. Niño, ¿quién es tu madre? La Falange, dicen los niños, ¿no? ¿Y quién es vuestro padre? El Generalísimo. ¿Y qué queréis ser de mayor? ¡Huérfanos! Ese es uno de los... No es mío, no se rían. No que vamos presos. Bueno, el chiste dice así, Franco se muere en el 75, entonces sube al cielo y San Pedro lo deja pasar al cielo, entra al cielo y se encuentra con Carrero Blanco. Entonces lo mira Carrero Blanco, le dice, pero Carrero, ¿por qué te han hecho santo a ti y a mí no? Carrero le dice, ¿cómo que santo? Dice, sí, porque tú llevas... la aureola de santo. Dice que no, Paco, que esta no es la aureola de santo, que es el volante del coche. Estoy leyendo un libro, no que voy preso. No, con esto, por cierto, no quería provocar ni nada, pero... Este me lo contó mi padre este fin de semana. Sí, es que es popular, o sea, no son chistes de pegar, sí, y son reales. Se contaban en España, esto es historia, y quiero contar una anécdota final para que entendamos también que el humor, que creemos que es una chorrada, y lo es, y no tiene que dejar de ser una chorrada, también tiene un valor antropológico y sociocultural importantísimo. Se está haciendo ahora mismo en París una muestra de memoria del Holocausto, ¿ok? Por la Asociación de la Memorial de la Shoah, que son todas las víctimas del Holocausto. Hay, por supuesto, arte, está el Maus de Spiegelman, gran cómic sobre la historia real de los padres de Art Spiegelman que estuvieron en Auschwitz, y entre otras cosas se expone el cómic Hitler SS, que fue un cómic de Williamín del año 89, que aquí publicaba Makoki, y que, le hicieron reiteradamente juicio por antisemitismo, cuando no era antisemita. De hecho, Williamín es de origen judío, ¿no? El problema es que el cómic empezaba ya es muy negro, y en realidad muestra las miserias humanas exageradas, las miserias humanas en un campo de concentración, no solo de las víctimas, por supuesto, sino en general. Y el cómic empieza con que cuando están todos... en el gueto y los están subiendo al tren para ir realmente al campo de concentración, pero los nazis les están diciendo, venga, que los vamos a llevar a un lugar muy bonito y tal. Todos entran al campo de concentración y uno de los judíos del gueto, que es gay, empieza a decir, no subáis, que nos están llevando al matadero. Y los demás se dan vuelta en el vagón de tren y dicen, ya tuvo que hablar el maricón a fastidiarnos el viaje. Y le dan una paliza, se lo cargan al gay y termina el primer cómic del libro, con el tren que efectivamente iba a Auschwitz, ¿no? Entonces, claro, si no entendés el referente, que Williamín no solo venía de la contracultura en Francia, que aparte él es de origen judío y que aparte él venía del ámbito gay, de la contracultura de esa época, de los 68, pues por ahí sí te puede parecer una falta de respeto. Cuando lo entendés el sentido del libro, ¿no? Pero gente que no lo entendió le hizo reiteradamente juicios en Francia, con lo cual un juez... ya, no sé, habrá sido, obviamente habrá sido a finales de los 90, le puso una multa simbólica por haber herido a alguien de 1 euro, ¿no? En España, cuando lo intentó publicar Makoki, que lo publicó, le dieron, por supuesto, le hicieron juicio sin saber todo este contexto, que siempre es importante el contexto, le dieron al editor de Makoki 3 años de cárcel por editar el libro. Y sin embargo, ahora las asociaciones de judíos víctimas del Holocausto que hacen la exposición en París, le publican el Hitler SS. Y cuando los entrevistan y dicen que por qué, que había sido un libro muy polémico, ellos dijeron, porque el humor es parte de la memoria, y no podemos dejarle el humor a los negacionistas del Holocausto. Con lo cual, me parece, cuando yo leo esto, es porque no podemos dejarle el humor a los que quieren seguir diciendo que el franquismo no fue una dictadura. Esto es cultura popular, no es mío. Esto es parte de la historia de España. Y yo creo que tenemos el derecho a contarlo porque es parte también de vuestra historia, mucho más que de la mía, claro.
boicotees, Darío. No quiero... Es que estamos acaparando los micros los sudamericanos y si hay algún fascista viéndonos por streaming estará doblemente mosqueado por todo esto. Yo solo quiero introducir un elemento más en el debate que me parece que esta mañana he leído a Edurne Uriarte en ABC como quien toma un laxante y ella se pregunta en su artículo qué pasaría si se hicieran chistes con la matanza de los abogados de Atocha. Básicamente es un artículo que se basa en decir que la izquierda seguramente pediría pena de cadena perpetua o algo así para quien bromeara con esto. El artículo me ha demostrado dos cosas. En primer lugar, que para Edurne Uriarte, el presidente del gobierno durante el franquismo y unos abogados laboralistas asesinados por la ultraderecha están al mismo nivel como víctimas del terrorismo, entonces ese concepto de víctima del terrorismo abarca un poco todo, iba a decir a la misma altura, pero quedaba un poco... se podía interpretar de otra manera. Y lo segundo es que, y ya es prácticamente una pregunta a quien conozca, en este caso Isabel, a quien conozca mejor la ley, pero creo que una concepción tan vacía de los derechos y de las libertades en una sociedad que ya de por sí es desigual, nunca puede ser igualitaria. Es decir, aplicarle la misma ley a una persona o a otra, partiendo de que vivimos ya de por sí en una sociedad dividida en clases, no sé hasta qué punto es igual. Y como no lo sé, lo planteo aquí, lo lanzo y a ver si obtengo respuesta. Te he robado hasta el papel de moderador, imagínate. Sí, vamos a ver, es que yo creo que yo pongo como paradigma siempre, y perdonadme, al Estado más neoliberal que existe en el mundo, que es Estados Unidos, que tiene la libertad de expresión, es un valor fundamental, intocada, y se queman banderas, ya lo ha dicho Darío, y además viene definido en negativo. Su primera enmienda de la Constitución establece que no se permitirá ninguna injerencia por parte del Gobierno tendente a reprimir la libertad de opinión o de expresión. Es decir, como todo derecho de origen liberal, es un derecho, digamos, definido desde la no injerencia del Estado en ese derecho que tiene carácter institucional, como es el derecho a la libertad de expresión. Claro, me diréis, vaya comparación, porque en Estados Unidos, con la no injerencia del Estado, pues se produce la desregulación de los mercados, se producen las desigualdades, pero fijaos qué curioso. En Estados Unidos llevarán como 300 años sin apenas tocar el derecho fundamental a la libertad de expresión. ¿Qué ocurre en España? Pero fijaos, antes de ir a España, fijaos, en ese recorrido y en esa evolución en el que los jueces, sobre todo en los años 60, 70 del pasado siglo, del siglo XX, establecían lo que se llama la doctrina del principio de neutralidad. Digan lo que digan, si es a favor del racismo como en contra, no nos metemos los jueces, porque tanto un colectivo como otro tienen derecho a expresar libremente su opinión, y esa es la base de una sociedad plural y democrática. Y últimamente se viene abriendo la brecha precisamente en el discurso de qué hacemos con aquel más desfavorecido en la sociedad, que son precisamente los negros, los de origen hispano, las mujeres que todavía en este mundo patriarcal o heteropatriarcal se están viendo subyugadas o sojuzgadas también por los hombres. ¿Qué hacemos? ¿Cómo compaginamos? Ese es un debate que ahora se está abordando desde unos enfoques muy bonitos, como que es que en vez de enfrentar el derecho a la igualdad con el derecho a la libertad de expresión, se está conjugando todo desde el sistema democrático, que tiene que dar cabida a todos, a los negros, a los hispanos, a las mujeres, a todos. En el caso de España es que estamos en la casilla de salida, es que todavía no tenemos absolutamente definido ni intocado, ni digamos desarrollado, ni siquiera lo tenemos implantado en nuestros genes, el derecho fundamental a la libertad de expresión. Y lo habéis dicho antes, en cuanto se produce el debate desde posiciones de izquierda de cuáles son los límites que quiero poner, ahí estamos fallando, entramos en la trampa de la derecha o del cartel de todo es ETA, porque
el debate es desde los no límites, ningún límite. Pongo el paradigma de la primera enmienda, que es la que más me gusta, por eso, porque es la no injerencia. Y a partir de ahí, una vez que tengamos asentado ese principio, es decir, la no injerencia, que ningún gobierno, sea del color que sea, nos imponga un criterio. A partir de ahí, es que estamos todavía, es que no hemos salido, es que tenemos una transición, que es un relato oficial, tenemos 7 delitos de opinión en el Código Penal y tenemos este follón con las leyes Cifuentes-Mordaza, en Barcelona la ley de islamofobia, que es otra mordaza, es decir, ni siquiera a la izquierda nos ponemos de acuerdo. Vayamos a la casilla de salida. Entendamos lo que significa el derecho a libertad de expresión, que no cobija expresiones acomodaticias, no cobija expresiones correctamente dichas, ni que se acomoden a un relato oficial. Cobija precisamente las más desagradables, las que más nos remueven las entrañas. Y se dice por algunos, incluso algunos magistrados del Constitucional, para los indeseables. Para esto sirve la libertad de expresión. Y yo me considero una indeseable, por cierto. Entonces, partiendo de ahí, en el momento en que lo tengamos asimilado, deberemos emplear todos los mecanismos para también abrir el debate acerca de a qué colectivos hay que proteger, pero siempre desde la base del sistema democrático, sin producirse quiebras, porque los ciudadanos debemos permitir la pluralidad y sin que eso suponga una tercera guerra civil, ni que seamos guerra civilistas, ni que estemos abriendo heridas, ni que estemos violentando a nadie. Que en una mesa, en el comedor de nuestra casa, podamos tranquila y pacíficamente debatir sobre lo que deseamos mejor para una convivencia pacífica desde los parámetros de la democracia, yo creo que es el mejor debate y desde luego ahí cabremos todos. Eso yo creo que no sé si te ha respondido, te he dado la chapa, pero... Sí. Nada, solo quería agradecerle a... ¿Sí? A Isabel su última intervención, porque nosotros hace en la PDLI que tenemos muchos frentes abiertos. Uno es darle la brasa a los parlamentarios para que modifiquen las leyes que pensamos que vulneran la libertad de información o aprueben otras que pensamos que son necesarias. Pero también a veces decimos en broma, tenemos que hacer unos cuadernos rubio, que eran estos cuadernos de caligrafía muy básicos de la libertad de expresión, porque es que esto que ha explicado Isabel es que es lo básico. Entonces, a nosotros, de la sentencia y de manifestaciones políticas que se han proferido en los últimos días en torno a la sentencia de Cassandra, nos enfadan dos cosas. Uno, la jurídica, que ya la hemos manifestado, pero otro, cómo va en contra de estos principios básicos que tienen 2 siglos y que hacen que la sociedad entre al trapo, es decir, por un interés político de afianzar sus bases, de llamar a los troles propios, se están haciendo manifestaciones que van en contra de este discurso que es esencial y que es universal y que comparten países tan ultraliberales como Estados Unidos y que debería compartir cualquier democracia. Entonces, quiero agradecerle a Isabel su intervención porque esto es imprescindible, o sea, que todos asumamos, toda la sociedad, independientemente de nuestra ideología, esto y sobre todo las instituciones, políticos, gobiernos y partidos que contradicen esto y que llaman a lo más emocional y a lo más visceral de sus bases, es una gran irresponsabilidad en lugar de hacer un discurso como el que acaba de hacer Isabel, que es básico para que tengamos una libertad de expresión y una libertad de información garantizada. Bueno, no en vano los textos de Isabel inspiran PNLs y todo. O sea que, entonces, son internet. Sí. Yo creo que podríamos dar la palabra a la gente que ha venido a veros. A ver, no sé si el micrófono lo tenemos por ahí uno o... Nos podemos prestar el que está estropeado. Sí. Es todo lo que os vamos a dar. Yo quería plantearles una pregunta abierta a cualquiera de ellos, pero a mí me da la sensación, a partir de una cosa que dijo Isabel sobre las palabras de Fernández Díaz, sobre limpiar las redes sociales, que el auténtico problema está que las redes sociales han dado altavoz al ciudadano de a pie y el sistema no estaba preparado
para que cualquiera pudiera opinar, porque en realidad de lo que se trataba era de que cada cual tuviese su maruenda, y a partir de que cada cual tuviera su maruenda, la información y la opinión estaba controlada y las redes sociales están descontroladas. Es decir, todos sabemos cómo se inició la primavera árabe, todos sabemos cómo se expandió, todos sabemos cómo terminó. Aquí son un poco más sutiles, pero tengo la misma sensación de que, y no sé si es la opinión que comparten ustedes, de que todo va para allá. Y con respecto a una cosa de la sentencia, yo como jurista, sinceramente, a quien la redactó, y lo digo abiertamente, yo le hubiese suspendido en primero de Derecho, pero también en primero de Honestidad, porque resulta que a lo largo de toda la sentencia le faltan el respeto a Casandra tratándola del acusado, cuando es la acusada. Y eso me pareció uno de los detalles más feos que habían en esa sentencia, aparte de todo lo que es la restricción de la libertad de expresión, es la libertad de género. Es que no le han respetado ni el derecho a ser mujer. Y yo creo que eso es una de las cosas más graves y que peor reflejan en esa sentencia las personas que la han dictado. Bueno, lo primero era una pregunta, lo demás era un desahogo. Bueno, voy a levantar así, veis que estoy muy gordo. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a ser muy breve, pero quiero recordar, tengo 66 años, que en los años 60, por ejemplo, se contaba un chiste en Madrid muy famoso, que era que había dos niñas de 5 años en un portal jugando con unas canicas y una niña le decía a la otra, esta para ti, esta para mí, esta para ti, esta para mí. Y entonces llegó la policía y las detuvo a los dos, ¿no? Cuando vivía Franco estaba mucho más castigado que ahora el hacer humor. Y sin embargo los españoles no se rindieron ante ese castigo y siguieron haciéndolo desde todos los sitios, aunque no se publicara en la prensa. Entonces yo espero que vosotros, los cómicos y los que estáis en Internet haciendo estas cosas, hagáis lo mismo, es decir, que nunca os rindáis y que sigáis como vuestro trabajo, que es un trabajo que de verdad es de agradecer. Por otra parte, yo sí tengo algunos problemas. Por ejemplo, chistes de Carrero Blanco, pero hay chistes de gordos. ¿Eso también es punible? O chistes de homosexuales, o chistes de mujeres y tal. Es decir, yo creo que hay dos cosas diferentes en lo que se refiere a la libertad de expresión. Una es la libertad de expresión del periodista que critica la política del gobierno, o lo que sea, y otra es la otra libertad de expresión, que es la del humor, que es, yo me parece que es diferente y que no se pueden mezclar las dos cosas. El humor no es que tenga libertad de expresión ni tenga cosa parecida, simplemente es libre, es simplemente libre. Y por tanto, es decir, juzgarlo al humor como si estuviera relacionado con yo que sé con qué, ¿no? Es decir, me parece bastante injusto. Luego, por otra parte, como ha dicho el señor, yo quiero andar un poco. Efectivamente, los periodistas en España, por ejemplo, no tienen censura, pero tienen autocensura. Entonces, muchísimos de ellos, cuando se ponen a escribir un artículo, se piensan muy bien qué es lo que dicen. Sin embargo, yo, que estoy en Facebook, allí escribo lo que me da la gana. Es decir, no tengo a nadie detrás que me está ni pagando un sueldo, ni amenazándome, ni nada. Y escribo lo que me da la gana. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado, que lleva un proceso de acojonamiento a todos los niveles del ciudadano, uno de esas cosas que se le escapa es lo que se difunde y lo que se publica en las redes sociales. Y yo pienso que toda la gente que esté en este entorno de redes sociales tiene que tener mucho cuidado, porque eso, a mi juicio, me parece que se va a agudizar en los próximos años. Nada más, gracias. La libertad de expresión, según yo pienso, es no hagas a los demás lo que no te guste que te hicieran a ti. Mientras no exista
un jurado popular. Si dependemos de los jueces solo y no hay jurado popular, en la historia de Grecia y de Roma, me parece que es de Montanelli, había un jurado de 6.000 o 7.000 ciudadanos. Entonces, yo he escrito muchas veces artículos que no sé si me los habremos publicado, pero estamos de acuerdo en que en este país la justicia no existe. Buenas. Lo primero decir que yo creo que habla bastante del nivel de democracia que tenemos cuando en 2017 estamos hablando todavía de libertad de expresión. Eso lo primero. Y lo segundo, decir que el otro día estaba también, que es un tema muy candente, en un debate sobre los límites del humor. Y eso me hizo reflexionar mucho sobre esto. Yo pienso que el humor no tiene límites. Cassandra hace un chiste de Carrero Blanco y quien se ofenda, que se ofenda y que se queje porque se siente ofendido. Lo mismo que nosotros, la izquierda, no pretendemos meter en la cárcel a Bertín Osborne por hacer chistes de mariquitas. Nosotros simplemente, como él dice, no, yo no digo mariquitas, simplemente nosotros nos quejamos y tildamos a Bertín Osborne de homófobo, de retrógrado y de una persona que no debe estar en la televisión pública. Ahora no está, entonces no nos metemos ahí. Entonces yo pienso que el humor no tiene límites. Lo que sí tiene límites puede ser la incitación al odio o la pertenencia a una banda terrorista. Y está claro que en los tuits que ha puesto Cassandra no expresa ni enaltecimiento del terrorismo, ni estar a favor de ETA, ni que forme parte de ETA. Entonces me parece algo completamente absurdo. Quiero decir solo una cosa. ¿Se acuerdan que había un libro que se llamaba ETA empezó en un seminario? Un libro que había salido cuando yo llegué. Creo que ahora tendríamos que hacer uno que sea ETA empezó con un chiste. Porque parece que la gente se metiera en grupos armados porque lee un chiste, ¿no? Es como, leí un chiste tan bueno que me voy a hacer terrorista. Es como absurdo. Buenas. No sé si me han dado el que funciona. Sí, funciona. Yo quiero hacer una puntualización a algo que has dicho, Darío. Y es, por ejemplo, muchas feministas no le hemos deseado poner una bomba a Jorge Cremades. No, simplemente es... A mí me parece estupendo que en el Teatro Cofidis o en el no sé qué, que está aquí en Gran Vía cobrando 25 euros la entrada, me parece estupendo que la gente lo pague. Lo que nos parece mal es que un ayuntamiento con dinero público lo contrate, que es algo diferente. Sí, no, a mí me parece fatal eso. Las amenazas, no, el problema por lo que protestamos es eso, es decir, o sea, yo a ese tío le llamo misógino y me quedo corta porque bromea con violaciones cuando se perpetran 3 al día en España y es algo escandaloso. Yo no prohibiría jamás que él en un teatro privado dijera las burradas que quisiera con el humor, entre comillas, que tiene. Lo que sí me preocupa es que hay ayuntamientos que, sabiendo los antecedentes que tiene este señor, que tiene tela en YouTube, contraten con un dinero que nos pertenece a todos los contribuyentes para difundir un mensaje que en el siglo XXI no debería estar enraizado. Nada más que eso por tu parte. Luego le quería comentar a Isabel. A mí me da la sensación de que las sentencias se están ejemplarizando demasiado en ciertas personas como Cassandra o Strawberry, para que nos autocensuremos también las personas anónimas. Es decir, para que sepas, oye, no solo tienes que ser un personaje famoso para que te metamos en la cárcel. Puedes ser un cualquiera, puedes tener 200 seguidores en Twitter, puedes no ser nadie, no llegar a nadie, que tu mensaje no llegue a nadie. Como Zapata. Zapata tenía 300 seguidores cuando hizo esos chistes. Lo leyeron 4 gatos. Se enteró la gente cuando lo buscaron a posta. Deberíamos rebelarnos ante eso. Es decir, si 500.000 de personas nos pusiésemos a hacer el mismo chiste que ha hecho Cassandra, ¿serían capaces de coger a 500.000 personas y una por una pedirle a Twitter los datos de cada uno, porque muchos no tenemos el nombre real exacto en Twitter? Después llevarnos a blanquillo a 500.000 personas, o se replantearían si es mejor quitar el delito que llenar los juzgados. Yo me lo planteo porque a veces le estamos dando demasiadas alas a la derecha. Es decir, nos autocensuramos porque ellos nos están intentando meter ese miedo de no hables, no sea qué te vaya a pasar lo que le ha pasado a ella. No hables, que aunque seas anónimo puedes acabar y te podemos arruinar la vida. No, perdona, voy a seguir hablando, voy a seguir expresándome y espero que mucha gente lo siga haciendo para que te des cuenta
de que no estoy sola, de que hay mucha gente que piensa como yo y no podéis detenernos a todos, no hay cárcel para todos, no hay juzgados para todos. Es algo que yo pienso y entonces creo que más que reprimirnos y autocensurarnos, deberíamos hacer lo contrario, es decir, masivamente chistes que han sido condenados, ponernos un día en plan 24 horas trending topic con los 3 o 4 chistes de Carrero Blanco que ha hecho Cassandra, pero eso mismo, 500.000 de personas, o sea, sería algo que les desbordaría y se replantearían, ¿realmente nos compensa el dinero que nos estamos gastando en coger a esta gente? ¿O mejor quitamos este delito y nos dejamos de tonterías? Por otra parte, la Operación Araña iba tremendamente dirigida a la izquierda, porque, bueno, yo he visto a muchísimos fascistas, nazis que en su perfil pone nazi, vaya, que no es que los llame yo, es que lo son, decir auténticas burradas, o sea, cosas que sí que de verdad podrían ser un delito de amenazas, bueno, como de los Santos en su radio contra los de Podemos, verdaderas cosas de amenaza real, no un chiste, no, amenaza real, y no los he visto ni los espero sentados en un banquillo. Lo último que quería comentar es este joven que fue víctima de terrorismo, me parece que fue en Bélgica con un atentado, en cuanto se enteraron que era simpatizante de la izquierda abertzale, no de ETA, no, empezaron a decirle no solo insultos, amenazas directas. Pues hoy acabo de leer que según la policía y según la justicia, el Ministerio del Interior dice que eso no es un delito. Es decir, una amenaza directa a una persona que ha sido víctima de terrorismo recientemente, porque fue el mismo día en el que empezó a recibir amenazas. No un señor que lleva 40 y pico años muerto, no. Un chico joven que acaba de ser víctima de un atentado, recibe amenazas, se conocen sus datos personales y se le está amenazando e insultando, de manera que si ya ha tenido que pasar por un proceso por ese proceso de la violencia que ha sufrido en ese momento, lo están violentando de otra forma más. Eso no es, esto sí es eso de la justicia para todos. Por eso digo, la izquierda se debe rebelar. O sea, si no tenemos otra cosa, ¿qué es eso? El derecho de rebelión, que es, o sea, Carrero Blanco no es una víctima. Carrero Blanco no es Miguel Ángel Blanco. Eso decía el otro día en un artículo del diario con el que estoy totalmente de acuerdo. O sea, Carrero Blanco no es Miguel Ángel Blanco y las víctimas de Hipercor no son Carrero Blanco. Es algo completamente distinto. Ese derecho de rebelión es lo único que nos queda a los que estamos debajo de la cadena para poder decir, tú tienes el poder porque estás arriba, pero mi libertad de expresión no me la vas a quitar. Me puedes encarcelar, pero mis ideas no me las vas a quitar. Eso es lo que deberíamos hacer, no venirnos abajo, porque parece que nos estamos reprimiendo demasiado. Ahora hay cantidad de gente que antes hacía chistes de forma habitual y en cuanto ha empezado a caer gente por ese tipo de chistes, ahora ya es que cualquier cosa es como, me lo voy a pensar, lo borro, no lo borro, no, perdona, vamos a ponerlo, pero pongámonos de acuerdo por una vez la izquierda, que se una la izquierda por una vez y démosle su merecido a la derecha. Solamente gracias, muchas gracias. Bueno, Yolanda quería comentar algo de lo que ha dicho Gonzalo y no sé si hay... Sí, bueno, yo iba a contestar a Gonzalo, pero también algo muy corto de la última intervención. Nosotros hacemos talleres, aparte de nuestra actividad, sobre cómo afectan las leyes Mordaza al periodismo y al activismo. Entonces es cierto que a veces tenemos ese planteamiento, ¿no? Que Isabel al principio hacía unas advertencias. Es cierto que es muy poco empoderador explicar los riesgos que un activista y un periodista se enfrenta con estas leyes y explicarles sus consecuencias, y es cierto que el efecto que se está buscando, igual que como todas las estrategias de vigilancia masiva, es la autocensura, que no sabemos qué consecuencias vamos a tener, si nos van a pillar y por tanto que nos autocensuremos. Eso está pasando con periodistas cuando informan, sobre todo periodistas freelance, porque tienen miedo a una multa, activistas cuando están haciendo acciones de protesta, la autocensura. Esto es evidente que está ocurriendo así y que es lo que se buscaba. ¿Qué corresponde hacer? Bueno, nosotros como plataforma no entramos en la estrategia de activismo de cualquier persona, pero sí que entendemos que
responder a esto tiene unas consecuencias legales muy duras. O sea, la multa te va a llegar a tu casa, la sanción te va a llegar a tu casa, Cassandra tiene la pena de cárcel. Entonces, igual es más práctico unir las personas que no consideremos que este marco jurídico es adecuado y derogarlo. A lo mejor es más práctico que eso, porque en todo caso, bueno, pues cada uno puede hacer un activismo o ofrecerse como bueno, pues sufrir las consecuencias, pero que sea consciente de que las va a sufrir, ¿no? O sea, que la autocensura es el efecto que se busca y quien se rebele contra ello va a sufrir las consecuencias de esta rebelión. Entonces, a lo mejor lo más práctico es exigir a quien tiene la capacidad de cambiar las cosas, que es el Poder Legislativo y los grupos parlamentarios, que lo deroguen ya porque tienen la capacidad de hacerlo. Y efectivamente, como preguntaba Gonzalo, hay un hilo conductor en todo esto, que es criminalizar Internet. Esto arranca en la ley SINDE y si vemos lo que ha permitido Internet, como Gonzalo apuntaba, que es la autocomunicación de una persona con un perfil en Twitter y para saltarse los límites de un medio de comunicación convencional, desde la propiedad a la presión política, pues todo lo que permite Internet está criminalizado en el nuevo Código Penal. ¿Qué permite? Autoorganizarse al margen de organizaciones, al margen de siglas. Eso te convierte en responsable de una convocatoria de una manifestación con el nuevo Código Penal. Retuitear y compartir consignas. Esto también está como terrorismo en el nuevo Código Penal. Filtraciones periodísticas a través de Internet también está como terrorismo en el nuevo Código Penal. Es decir, que lo que Gonzalo apuntaba no es algo opinable de si están pretendiendo esto. No, es que para cada actividad nueva que permite Internet frente a formas de protesta convencionales, frente a formas de información convencionales, tienen un artículo específico que o lo convierte en delito o, en el peor de los casos, en delito de terrorismo. O sea que esto es así y está en el Código Penal, artículo por artículo, criminalizando como terrorismo lo que Internet está permitiendo que antes no se permitía. Sí, un apunte muy rápido, porque veo como cierta insistencia en separar el humor del resto de maneras de expresarse, y creo que ahí estamos cometiendo el error de darnos incluso demasiada importancia a nosotros mismos, a los que hacemos humor, como si nos estuviéramos expresando con cierta inmunidad diplomática o como si hubiera que hacer un apartado específico en la ley para hablar del humor. Y vuelvo a lo que decía al principio de la charla, que si ya estamos intentando hacer un esfuerzo para que los jueces no interpreten mal lo que significa enaltecimiento, bastante más complicado va a estar que aprendan a diferenciar lo que es y lo que no es humor. Poner eso en manos del sistema judicial tal y como lo tenemos a día de hoy es un error y creo que no ayuda demasiado. Y un último apunte con lo que se ha comentado de Estados Unidos. Yo he vivido en primera persona lo que es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos me defienda más que mi propio Estado. La última vez que estuve imputado fue por un delito contra las libertades religiosas por bromear con la quema de iglesias. Y dentro del expediente, que me lo encontré además el día que fui a declarar, había un procedimiento que, si no me equivoco, se llama comisión rogatoria, cuando se le pide al Departamento de Justicia, como era a través de Twitter, o si un juez quiere instruir bien la causa, lo que tiene que hacer es pedirle al Departamento de Justicia de Estados Unidos que a su vez le pida a Twitter que me identifique a mí, es decir, que a efectos legales se demuestre que esa cuenta de Twitter es la mía. Esto lo hizo la justicia española, el tribunal que a mí me juzgó mandó una carta al Departamento de Justicia de Estados Unidos diciendo: este muchacho ha tuiteado esta broma sobre quemar iglesias, por favor facilítenos los datos para comprobar si esta persona es la que nosotros debemos imputar. Y la respuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que la voy a enmarcar cualquier día de estos porque la tengo en casa, es precisamente la primera enmienda de la Constitución estadounidense que dice que la libertad de expresión ampara incluso ese tipo de comentarios. Me sentí más defendido por el Departamento de Justicia de un país al que odio profundamente como Estado que por el mío mismo. Es decir, y porque soy, claro, como soy sudaca y eso viene con la sangre latina. Pero para que veamos hasta qué nivel estamos haciendo el ridículo internacional, porque todavía todas las peticiones para identificar a través de Twitter a la gente aquí pasan todavía por Estados Unidos. O sea, que el ridículo que se está haciendo a nivel internacional es fantástico. Solo por eso vale la pena lo de ir a declarar y encontrarme con ese papel. Eso sí me valió la pena. Quería, antes de dejarle a Isabel, que digo, para que termine más serio que lo mío, por eso es muy cortito. Vale, lo tuyo. Es que tiene un No, morro. perdón, Isabel, cuéntalo tú. No, era solo para decir que de todos modos, era solo para contar porque se nos iba el tema, que por más que tiene razón Yolanda, yo estoy muy de acuerdo con ella, que por lo menos, como dice Facu, las risas que nos vamos a echar, y solo contar que hay un tuitero que se llama The Hard Me, THE Hard
ME, que lo que hizo es algo muy bonito, que dibujó un pajarito blanco que lleva una carretilla y le puso de nombre el carretero blanco, que el sinónimo de carretero es carrero. Tú dices, lo puedes llamar carretero blanco, carrero blanco. Cuenta todos los chistes de mi personaje que quieras y pon la imagen, porque yo asumiré que no es sobre un personaje histórico, sino sobre mi dibujito. Entonces digo, usémoslo y mandemos todos los chistes sobre carrero blanco, el pajarito. Darío, pero son dos planos. Es cierto, Claro, es verdad. Un efecto Streisand y no hace falta que haya esa rebelión. O sea, hubo en una hora más de 10.000 tweets. En una hora hubo más de 10.000 tweets sobre Carrero Blanco. Es decir, que ese efecto Streisand en Internet tiene sus propios mecanismos de autodefensa. Pero eso no impide que a título individual cada colectivo activista, cada periodista sea consciente de los riesgos que asume y no les pidamos ser mártir en defensa de la libertad de expresión, sino que pidamos a quien corresponde, que es al Poder Legislativo, que cambie este marco jurídico. Es decir, pero que yo creo que es compatible. Y yo creo que nosotros, como plataforma que defiende la libertad de información, a quien nos corresponde pedir deberes es a los poderes públicos y no a los activistas que se sometan a determinado peligro jurídico que tenemos que explicarles que está ahí. Perdón, Isabel. Sí, quiero comentar algo sobre lo que ha dicho Facu, al ridículo que llega a estos niveles. Es que yo me leí mi expediente de la Audiencia Nacional, es una cosa así. Me lo leí un poco una noche, y resulta que la Guardia Civil es muy buena investigando delitos de pederastia en la Deep Web y todos estos sitios, pero para hacer sus operaciones araña, todo el mundo que tiene un poco de conocimiento de Twitter sabe que se puede buscar tweets sin iniciar sesión. La Guardia Civil no, la Guardia Civil se hizo una cuenta de Twitter llamada Operación Araña 4. Así que buscad una que se llama Operación Araña 5, a ver si cuela. Sí. Bueno, a mí, si me permitís, es solamente nada, un apunte. Aquí se está planteando cómo librarnos de la censura y de la autocensura, porque claro, un efecto que produce cuando se nos reprime duramente por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las administraciones públicas, como es la justicia, se nos reprime duramente el ejercicio de derechos fundamentales, se produce un efecto, que es el efecto desaliento. Por ejemplo, si te reprimen duramente cuando vas a una manifestación, no vas y te quedas en casa. En este caso, en la libertad de expresión, cuando se te reprime duramente, ¿qué haces? Te piensas 2 o 3 veces si lanzar un tuit. Ocurre que aquí tienen que consultar todo el mundo cómo difundir sus textos humorísticos o de cualquier tenor. Bien, yo solamente ante la pregunta, el interrogante de qué debemos hacer, lanzamos tweets a lo bestia sobre chistes de Carrero Blanco. Yo solamente, por ser propositiva, vaya, no sé si conocéis cuál fue el contexto cuando Gutenberg inventa la imprenta. Se produce un auténtico terremoto. Tanto el clero como las autoridades regias no sabían cómo reprimir aquello y hoy por hoy hay millones y millones y millones de libros. Es decir, la misma reacción que se produjo entonces es la misma que se está produciendo ahora con el uso de las redes sociales, en las que ya no hace falta ni ser literario ni ser un humorista profesional, sino un ciudadano anónimo lanza una opinión que además es disidente y además es molesta. Propuestas. Aquí se dice algo de lanzar a lo bestia un tuit y demás. Ya sabemos que los tuits sobre Carrero Blanco son un crimen, que te pueden llevar a prisión, ¿ok? Por lo tanto, yo lo que planteo es, si hay algún tipo de protesta que sea organizada, que sea colectiva, que no sea a través de cuentas anónimas, sino a través de cuentas colectivas. El otro día hubo una preciosa reacción por parte de 2 partidos políticos que en la red difundieron los chistes que Cassandra había difundido por la red, por las que fue condenada, y además se le pedía que se le imponía que los borrara. Como gesto de resistencia y desobediencia, desde cuentas colectivas que llevaban 2 partidos políticos, se realizó eso.
La propuesta es esa, no ir como suicida con una cuenta a la que yo simulo y una cuenta fake, sino una propuesta colectiva que no tiene un gesto colectivo que no tiene por qué ser abanderada por un partido político precisamente. Esa es mi propuesta para, digamos, que no nos quedemos desesperanzados y con un mal gusto y un regusto de pensar que no podemos hacer nada. Claro que sí, es posible. Bueno, pues muchas gracias. Si no tenéis nada más, yo creo que con estas palabras de Isabel podemos concluir este debate tan... que parecía que todos ibais a decir lo mismo, pero no. Ha habido algo de debate. Gracias Darío, gracias Yolanda, Facu, Isabel y Cassandra. Muchas gracias por todo. Gracias.